mírenlo ahí. Que después me olvide. Entonces, listo. Vamos a pasar ahora a hablar del ojo. ¿Qué usted tiene que saber en el ojo? Bueno, ¿qué cosas deben entender? No saber. Miren, el ojo tiene 3 capas, ¿verdad? Tiene una capa externa, que es la esclera, tiene una capa media, que es la coroide, y tiene una capa interna, que es la retina. La capa externa, que es la esclera, es la estructura. Bien, tejido conectivo. La coroide es la capa media y la capa vascular. Entender esto es importante porque las enfermedades inflamatorias sistémicas pueden afectar esa capa media, vienen por ahí, hay vasos sanguíneos, o sea que si tú tienes cualquier molécula inflamatoria puede llegar a inflamar el ojo. A esa inflamación que ocurre por ahí se le llama uveitis, porque a la capa media, coroide, también se le llama uvea. Por eso ustedes ven que enfermedades inflamatorias sistémicas, como por ejemplo Crohn o colitis ulcerativa, había manifestaciones oculares, uveitis, pero la uveitis usted la va a ver, la mayoría de la patología es inflamatoria sistémica, simplemente para que entiendan eso, ¿verdad? Como son vasos sanguíneos, entonces ahí. El ojo, como ustedes ven, entonces tiene doble circulación. Tiene esos vasos sanguíneos que están en la uvea, en la coroide, y tiene los vasos sanguíneos que vienen por la arteria de la retina. Lo único que la parte de la coroide es más estructural, aunque aquí adelante, si ustedes se fijan, tiene esta partecita aquí funcional, que son esas fibras musculares que sostienen el cristalino. Pero la que es más funcional es desde el punto de vista de la visión, es la arteria central de la retina. Por eso que las patologías que afectan de una vez la visión. Y vamos a ver entonces patologías que afectan eso, ya sea por daño directo a la arteria por un evento vascular, o ya sea por daño indirecto por aumento de presión intracraniana y alteraciones en el disco óptico. Porque ahorita como estamos viendo el fondo de ojo, nos vamos a dar cuenta que hay alteraciones del disco óptico y eso complementa la circulación, no importa cuál sea. Si la presión está aumentada intracraniana, afecta. Y si está aumentada intraocular, también afecta. Entonces, eso. Ya ustedes vieron el iris es la parte que tiene color del ojo, es importante porque ahí hemos visto par de vainas de alguna patología. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de la enfermedad de Wilson, lo que tenía en el iris? Sí. Que de hecho, el diagnóstico definitivo de la enfermedad de Wilson se puede hacer con un examen en lámpara de hendidura. Lámpara de hendidura en inglés se escribe así, sleep lamp. El que ha ido a un oftalmólogo y se ha sentado en esa vaina que uno pone la cara, eso es a lo que se refiere. ¿Recuerdan qué era lo que tenía? ¿Cómo se veía? Eran unos aros alrededor del iris, como de color de cobre, ¿verdad? También en las dislipidemias, ese aro de lípido, también el arco senil, todas esas cosas son importantes porque se ven en el ojo y encuentran, y vimos también ayer, en cuál fue que vimos amartoma en el iris. En neurofibromatosis tipo 1. ¿Recuerdan? Sí. Bueno, el punto es que fíjense, nosotros el ojo entonces tenemos 2 cámaras. Bueno, la cámara posterior y la cámara anterior. Bien, esta está llena de humor vítreo, que es una sustancia más viscosa, y esta está llena, está de aquí, toda la cámara anterior, está llenado de humor acuoso, que es lágrimas, básicamente. El problema ocurre en que con el ojo, varias patologías van a afectar diversas zonas. Ya le dije la parte vascular, también la parte nerviosa aquí, pero también el sistema de drenaje debe estar íntegro para que el líquido que se produce aquí pueda pasar, llegar aquí adelante y luego formar lágrimas, la película lagrimal que protege la visión y todas esas cosas. Entonces, aparte de esa formación de ese líquido, hay otro lugar de donde viene la hidratación del ojo, que son de las lágrimas. Son glándulas lagrimales. No vamos a entrar en detalle en ella, los nombres, cómo se llaman, nada de eso, porque es irrelevante, por lo menos para el Stay One, pero lo que yo quiero que entiendan es que son glándulas y patologías que afectan las glándulas, entonces pueden producir disminución de la producción de lágrimas y por tanto resequedad los ojos,
úlceras en la córnea y todas esas cosas. ¿Ustedes recuerdan una patología autoinmune que destruía las glándulas exócrinas? Sócreno. En No. gastro la vimos. Sjögren. Síndrome de Sjögren. ¿Saben cuál es? Se escribe así, con J, Sí. una vaina así. Pero ustedes saben que es una enfermedad que destruye las glándulas exócrinas. Glándulas exócrinas son las que producen vainas que uno saca del cuerpo. Las endócrinas son las que producen cosas que andan en la sangre. Ok. Entonces, nada, ahí están las. Sabes cuáles son las partes del ojo, esas cosas. Sabes que el lente es del cristalino y que vamos a ver patologías que afectan eso de diferentes formas, pero la más común que vamos a ver es la presbicia, que es que cuando esto se cansa aquí, el cristalino deja de. Yo creo saber que, bueno, sí, se la lana. El cristalino entonces deja de contraer, porque para entender lo que está pasando ahí, hay que estudiar entonces las alteraciones. Las alteraciones van a ser los problemas de refracción del ojo, o sea, miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Eso tiene que ver con física de la visión. Yo les voy a enseñar de qué trata de eso ahora mismo. Y lo otro entonces va a tener que ver con problemas estructurales, ya sea por alteración del nervio, ya sea por alteración vascular. Bien, ustedes recuerdan que cuando mencionamos la patología, por ejemplo, como la diabetes, la hipertensión, al final era una vasculitis. Bueno, una vasculitis no, una enfermedad que afectaba a los vasos sanguíneos pequeños, ¿verdad? Las arteriolas. Y aquí en el ojo, en la retina, son vasos sanguíneos pequeñitos. Ustedes se van a dar cuenta que en el fondo de ojo podemos ver manifestaciones de enfermedades sistémicas. Por aquí, vamos a ver diabetes, por ejemplo. Entonces, eso. Pero la patología que más nos interesa a nosotros saber aquí en el ojo son las patologías más comunes. Las patologías más comunes son los defectos de la refracción, que ya se lo dije, y glaucoma. Bien. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Miren, esto es un fondo de ojo de manera normal. Esos fondos de ojo podemos identificar 3 elementos importantes. Primero, esto que está aquí, que es el disco óptico. Por el disco óptico entra el nervio óptico y la arteria. Vienen juntos. Esto que tenemos aquí se llama la mácula. La mácula es un punto negro porque, si ustedes recuerdan de histología, la retina tiene un viaje de capa, pero la capa superior, la que está ahí interna, la capa pigmentada, la capa que tiene conos y bastones. En este caso, lo que tiene es más bastones. Bien, eso le da mayor agudeza visual a esa zona. La zona macular es el lugar de mayor agudeza visual en la retina. Con eso que uno ve, donde está el nervio óptico y entra la arteria, no. Ahí no hay receptores, no hay, por eso uno no ve por ahí, en toda la otra parte, pero no hay. Y la otra cosa es los vasos sanguíneos. Fíjense que esos vasos sanguíneos son grandes, ¿verdad? Grandes, hacen así, se va por aquí, pero, pónsele, déjame hacerlo con esto. Los vasos sanguíneos son grandes en el sentido de que ustedes se fijan que ellos hacen así, por aquí, después se va por aquí, o sea que se ven grandes así, no hay. Eso es diferente a que yo venga y ponga una vainita así, otra así, muchísimo. ¿Entienden la diferencia? Sí. Como que en vez de así tan grande se haga un poquito más chiquito. Esas son las 3 cosas que vamos a mirar. Bien, vamos a mirar cómo está el disco óptico, vamos a ver cómo está la mácula y vamos a ver cómo están los vasos sanguíneos. Porque las enfermedades que afectan la retina son esas 3 cosas que afectan. Entonces es importante saber cómo se ve normal. Lo otro que vamos a ver son las vías ópticas. Como ustedes recuerdan, cuando estamos hablando de los nervios craneales, nunca hablamos de la parte óptica ni de los oftálmicos. Los oftálmicos siguen no importando. El que no importa es el oftálmico. O sea, el olfativo es el que no importa, el oftálmico sí. Entonces, miren, esto es una cosa que puede ser compleja o muy fácil. Depende del approach que ustedes le den. Pueden aprendérselo todo eso o simplemente hacer como yo y hacer el dibujo y entender lo siguiente. El ojo, cuando refracta, bueno, podemos aplicarle Fistán, a ver si yo tengo eso para ganar. Aquí. Bien. Ustedes entienden.
es un ojo normal, ¿verdad? Desde el punto de vista nosotros tenemos que saber un par de cosas. ¿Cómo se comporta la luz cuando cambia de un medio a otro? En este caso, la luz está cambiando del medio aéreo al medio líquido cuando entra en nuestros ojos y al medio sólido también cuando choca con la córnea. Bien, entonces eso produce un fenómeno óptico que se llama refracción. Refracción es redireccionar los rayos de luz con el objetivo de crear un punto focal en la retina. El punto focal es el lugar donde se concentran todos los rayos y se supone que así es que uno ve. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí? Que hay alteraciones con eso, donde el punto focal no se forma en la retina, ya sea porque el lente no tiene tanta potencia y por eso el punto focal se hace fuera de la retina, o ya sea porque el lente tiene mucha potencia y el punto focal se hace ante la retina. Entonces, vamos a comenzar por el menos común, que es la hipermetropía o hiperopia. Hiperopía. Bien, aquí ¿cuál es el problema? Aquí hay dos tipos de problemas, o que el ojo es muy pequeño, o que el lente, cuando digo lente, es el cristalino, porque con ese nombre que lo van a ver, pero el cristalino entonces, en su forma, en su estructura, no puede modificarse para que el punto de convergencia sea arriba de la retina, y sino que sea un poquito más después. Porque cuando nosotros pasamos la luz por una superficie convexa, los rayos entran y se convergen. Bien, este sería el ejemplo de un láser. Un láser, nosotros tenemos la fuente de luz que viene de aquí, pasa por un lente que lo converge y crea un punto focal, un solo punto. Eso es un lente convexo. Y el otro sería un lente cóncavo. Cuando pasamos los rayos por un lente cóncavo, los rayos divergen. Eso es importante porque si la fuente de luz está aquí y va para allá, diverge. Es el mismo principio que tienen los bombillos, que tienen las linternas. Ustedes se han fijado que los bombillos no tiran unas de luz, que lo que tiran es luz para todos lados. ¿Se han fijado en eso? Sí. ¿Te han visto bombillos cuadrados alguna vez? Todos son redondos. O cóncavo. Exacto. Pero todos son redondos para que, como la fuente de luz está adentro, ¿verdad? Y chocan con esa estructura, divergen, iluminan todo el área. Entonces, si nosotros entendemos eso, podemos entender cómo corregir los principales errores refractivos, ¿verdad? Aquí igual el problema, o que el ojo es muy pequeño, o que el cristalino no puede converger tan cerca. ¿Qué hacemos? Le ponemos un lente positivo, un lente convexo, le ponemos para que convergan. Convexo, convergen. Bien. Y eso hace que el punto focal que antes estaba detrás de la retina, ¿verdad? Ahora esté aquí en el punto. Cuando digo que eso es de forma teórica, no es que el punto focal se va hacia allá en la retina, porque ¿verdad? Eso no tiene sentido. Pero lo que te está diciendo es que si el punto focal no se hace exactamente en la retina, la gente va a ver borroso. Bien. Es como cuando tú estás cerca de algo que tú necesitas estar más cerca para poder ver de manera adecuada. Entonces, ¿entendieron por qué la hipermetropía se le pone un lente cóncavo? Sí. Ok, y lo otro es con la miopía, que el problema es que el ojo es muy grande o que el lente es muy potente. Entonces queremos un lente que sea menos potente, queremos un lente que diverge. Queremos un lente convexo para que él diverja ahí, pero cuando llega a la córnea converga y el punto focal queda arriba de la retina. Esta es la alteración más común desde el punto de vista de problemas de refracción. Ahora, hay un problema que no es de refracción. Bueno, no es una alteración que tiene ahí necesariamente, sino en los componentes estructurales, aquí, en esto. Esos son los procesos ciliares que sostienen el cristalino. Eso es lo que permite que usted pueda hacer algo que se llama acomodar. Acomodar es ver de lejos y de cerca. Que usted, por ejemplo, pueda mirar por la ventana de su casa y ver un lugar lejos y después pueda venir y mirar la computadora y verlo. Bien, eso se pierde. Porque imagínense esa vaina contrayéndose y relajándose. Porque el cristalino nosotros podemos cambiar
su estructura. Si lo contraemos, lo relajamos, por ejemplo. El cristalino tiene una estructura así. Si yo lo agarro por aquí, ahí está extendido, pero si yo lo relajo, va a estar más así. O sea, que la curvatura aumenta. O sea, que ahí yo estoy más cóncavo y aquí estoy más convexo. Bien, por eso es que, o sea, que puede estar más cóncavo o menos cóncavo, lo mismo. Eso uno pasa haciendo la vida entera y cuando uno llega como a los 40, 50 años, le da una patología que se llama presbicia. Presbicia y presbiacusia es la misma vaina, son alteraciones del oído o del ojo que ocurren de manera natural por estar vivo. Bien. Así que este es el más común, así en gente de 40, 50 años. Después miopía, es el más común error de refracción en todo el mundo. Y falta otro, que es el astigmatismo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Como a mí me gusta hacer este dibujo mejor, porque mira, si yo tengo un lente, ¿verdad? Vamos a suponer esta es la córnea, vamos a dibujarla. Y esta es la córnea, pero esta córnea tiene una cosita así. Tiene una alteración ahí. Entonces, si yo paso los rayos de luz por aquí, los rayos de luz van a converger eventualmente, ¿verdad? Mientras más la periferia yo estoy, más convergen. Mientras más centro, hay menos cosas y va derecho, ¿verdad? Pero el punto es que todos van y crean un punto focal. Todos se unen en un punto. Pero como yo tengo un lente que tiene un defecto estructural, yo voy a tener varios lugares, o sea, la mayor parte de la estructura de la córnea, que todos van a ir dirigidos hacia el punto focal, atendiendo la refracción del área donde se encuentran. Pero esa área que está dañada, entonces, imagínense que entra un rayo de luz ahí, la convergencia. Entonces, con esa angulación que tiene, va a venir para acá. Y va a crear un punto focal en otro lugar diferente. Y la gente va a tener dos puntos focales, va a haber doble. Es el problema con el astigmatismo. Es una alteración estructural en la córnea que crea un haz de luz que crea otro punto focal en la retina. Bien, esos son los errores de refracción. Entonces, miopía, el ojo está muy grande o hay mucha potencia en el lente. Hipermetropía, es lo contrario, ¿verdad? El ojo muy pequeño. O hay poca capacidad de convergencia en el lente. El astigmatismo, el problema es un error estructural, una alteración estructural en la córnea, y la presbicia es un problema con los procesos ciliares que sostienen el cristalino. Entonces, ahora sí. Una vez que usted entiende eso, ahí nosotros tenemos un corte sagital de lado a lado, pero si nosotros hacemos un Una corte pregunta. ajá, ¿La presbicia puede ser tanto que vea que no pueda ver de lejos o de cerca? eso es lo que hace la presbicia porque no puede acomodar. O sea, pero no importa, puede ser una o la otra. Son las dos. Ok, ninguna entonces. Ok, ninguna puede ser bien. ¿Cómo así? Ah, sí, no puede hacer bien ninguna. ¿Usted han visto gente que tiene lente con uno lente entero y un cuadrito abajo? Sí, la gente mayor, sí, sí. Eso son los lentes de presbicia, porque no pueden acomodar. Tienen que tener unos lentes para ver de lejos y de cerca. Por eso tienen dos aumentos diferentes. Eso se llama visión conjunta en oftalmología, que es un error conjunto. Entonces, ok. Si nosotros hacemos un corte, ¿verdad? Eso que nosotros vimos ahí era un corte coronal, o sea, viendo el ojo de lado, que entra y hace, ¿verdad? Converge. Pero si nosotros hacemos un corte axial, o sea, viendo el ojo desde arriba, los rayos de luz entran por un lado y convergen y se van para el otro. Bien, es como así. Entonces, si nosotros entendemos eso, podemos entender cómo se comporta esto aquí. ¿Qué es esto? Estas son las vías visuales. Entonces, presten atención. Lo primero es entender eso, ¿verdad? Que tenemos un ojo. Lo voy a hacer un poquito más grande aquí. Que si la luz, por ejemplo, que llega desde mi campo temporal, cuando digo temporal, la parte lateral, vamos a poner temporal aquí. El haz de luz entra por aquí
¿verdad? Pero se va para el lado nasal de la retina. Sin embargo, la parte nasal, la parte que le queda a uno delante en el ojo, ¿verdad? Como mira para adelante. Entonces, el rayo entra por la parte nasal, pero se refracta en la parte temporal. ¿A qué me refiero con eso? A lo siguiente. Si nosotros hacemos eso, si entendemos eso, nos va a permitir nosotros crear dos vías. Estas dos vías va a ser una vía que viene de aquí, que es temporal, hacia así, de excusa, se va por ahí. Z, igual. Y una vía nasal que hace así, y no de excusa, se va por ahí. Se fijan cómo hay una que cambia de lado, que son las temporales. O no pueden ubicar el dibujo. Sí, lo estamos observando. Ok, pero entienden que las rojas se van laterales y se quedan laterales. Sin embargo, la morada, digo la verde, entran mediales, pero decusan y se van para el otro lado. O sea, están del lado derecho. Miren, miren aquí. Miren. Estoy del lado. Sí, las temporales. Estoy de ese lado, pero termino aquí. Igual que esta, estoy de este lado, pero termino aquí. ¿Entienden? Sí. Entender eso nos va a permitir a nosotros estudiar esas alteraciones estructurales de los daños que pueden ocurrir a diversos niveles. Vamos a hacerla un poquito menos embarrada, ¿verdad? Para que se vea. A mí me gusta dibujar en realidad. ¿Por qué? Porque se los recomiendo a ustedes también que lo hagan. Ustedes hacen así el día del examen. Recuerdo que me salió una y como a ustedes el examen le van a dar 2 hojas como de un material plástico, como si fueran pizarrita plástica, pero del tamaño de una hoja 9x8, digo 9x11, una hoja macota, ¿verdad? Le van a dar 2 vainitas así y un marcador de un solo color. Entonces, para que no se pierdan, yo les voy a enseñar una forma para que ustedes la dibujen. Mira, ustedes dibujan sus 2 hojas. ¿Cómo? Y ustedes dicen, ok, como yo nada más tengo un color y tengo que hacer 2 líneas, voy a hacer una completa y una punteada para poder diferenciarla. Entonces, vamos a coger la completa, que es la más que nos interesa a nosotros aquí, para cogerla para esta. Estos son los campos temporales. Y esto entonces baja y decusa. Entonces baja y decusa. Sin embargo, el nasal viene espérate, tengo que hacerlo punteado. Entonces eso es nasal. Así yo lo hacía y ponía la lesión. Entonces, eso. Miren aquí, vamos, ahí lo hice grande, lo voy a hacer aquí, imagínense que está el rojo, ¿verdad? Vamos a hacerlo primero con esa vía para que ustedes vean a lo que quiero referirme. Fíjense ahí. Ahí estamos solamente con los campos temporales, ¿verdad? Desde el punto de vista estructural, entonces tenemos varias alteraciones. Y vamos a poner entonces que dependiendo del nivel de la alteración, vamos a tener déficit en el campo visual. Fíjense que aquí va a ser un problema de la persona poder ver en ese campo visual. ¿A qué me refiero con eso? Fíjense aquí, yo tengo un ojo que está viendo bien y un ojo que no ve nada. No es que ve borroso, no, es que la mitad de eso, o el cuarto del ojo, o el ojo entero no ve nada. No es como cuando uno tiene problemas de los movimientos oculares, que uno ve, pero ve doble, porque hay un ojo. Recuerden que nosotros, la visión de nosotros es la combinación de los 2 ojos al mismo tiempo, que se llama la visión conjugada. Y si uno tiene un ojo mirando por un lado y otro para otro, uno ve doble, ¿verdad? Pero este es diferente, este con la agudeza visual, este que la gente no va a poder ver. Una cosa es ver mal y otra es no poder ver.
¿Entienden la diferencia? Sí. Sí. Entonces, bien. Vamos entonces a hacer la otra rayita, que aquí sí la vamos a hacer con color para que se vea. Nasal, nos vamos y nos quedamos al mismo lado del nasal. Bien, no hay decusación del nasal. ¿Por qué es importante eso? Bueno, vamos a ver los diferentes tipos de lesiones que tiene. Tenemos una lesión, vamos a coger qué color para poner la lesión. Vamos a coger este azul, que quizás se vea. Bueno, el negro. Aquí, en el número 1. Bien, este es el ojo derecho. Este de aquí, este es el ojo izquierdo, porque esta vista es una vista superior axial, o sea, que este es el izquierdo, este que está aquí, y este es el derecho. Es para que se ubiquen con el cuadrito que está ahí, porque es un poco contraintuitivo ese gráfico, ¿verdad? Porque uno dice, por ese es el lado derecho, pero imagínense que estamos arriba de la cabeza del paciente, para que haga sentido, ¿entienden? Sí. Entonces, esa lesión en el lugar 1, fíjense que hay los dos componentes estructurales que daña, vamos a hacer la lesión aquí también, son simplemente el nervio óptico. El nervio óptico ahí mismo cuando sale. Lo daña, entonces, ¿qué tú vas a tener? No va a tener ni campo nasal ni campo temporal en el ojo derecho. O sea, el ojo derecho entero va a estar dañado. No va a haber nada. La otra lesión que tenemos, esta lesión que está aquí adelante, que ya la hemos visto, la que ocurre aquí. Eso, desde el punto de vista estructural, ahí se encuentra la hipófisis. Exactamente, eso que está ahí, es la decusación del quiasma óptico, donde decusan las fibras temporales. Y por eso que las enfermedades que afectan la hipófisis, como los tumores de hipófisis que vieron en endocrino, como el craniofaringioma que vimos ayer, causan hemianopsia bitemporal. ¿Entienden por qué? Sí. Que fijan que ahí lo que estoy dañando es la línea continua, Temporal. los campos temporales. Ok, ¿cómo se ve eso? La gente se va a quejar de que no puede manejar. El escenario va a ser de que ella viene porque ha tenido varios near misses, es como que tú no chocas chepa porque no puede ver el tránsito a su alrededor, a sus lados. Ustedes saben que para uno manejar tiene que ver por el espejo retrovisor y con eso tú lo ves en los campos temporales, es como que tú acechas el espejo retrovisor, tú tienes que estar mirando para adelante. La gente que tiene ese problema no puede ver eso. ¿Ustedes recuerdan cuál es el tumor más común de la hipófisis? Prolactinoma. Exacto. Entonces, cuando usted es un paciente con prolactinoma, entonces posiblemente esta sea la sintomatología neurológica que tenga. Bien. Yeah. Entonces, eso. O sea, esos pacientes como que no, cuando uno tiene la cabeza recta, mirando hacia el frente y voltea la mirada, ahí tú no ves, ¿verdad? No. Es Voltea la- simple. Lo que ellos tienen es eso. Nada más, el ojo nada más mira para adelante como un caballo, para lado no puede ver. Ok, No tiene que voltear la cabeza. Como, imagínate un caballo. exacto. Que para el caballo ver tiene que voltear la cabeza, pero sin embargo, para tú ver lo que está al lado tuyo, tú tienes una visión de casi 180 grados. Ya. Pero esta gente no, esta gente nada más pueden ver para adelante. Claro, eso es un escenario muy, ¿verdad? Pero ustedes ya saben la razón del por qué. Otras lesiones que tenemos aquí, si dañamos aquí en la parte 3, ¿verdad? Que la parte 3 sería esto de aquí, ¿verdad? El tracto óptico. El tracto óptico es después que decusan. Ya después que decusan tienen los dos componentes, tanto temporal como nasal. Por eso ustedes ven que si dañamos ahí, estoy dañando el nasal del ojo izquierdo. Miren ahí, vamos a subir, miren. Suban conmigo para que vean. Fíjense ahí cómo vamos. Nasal del ojo izquierdo. Mírenlo ahí. Bien. Digo, temporal del ojo izquierdo, mala mía. Temporal del ojo izquierdo. ¿Se fijan? Sí. Sí. Y miren entonces ahora, estoy aquí abajo, subo. ¿Y qué tengo? Nasal del ojo derecho. Nasal del derecho. ¿Entienden por qué es importante dibujar esta vainita? Sí. Ustedes ponen la lesión y después suben. Y eso le va a dar el déficit neurológico. Por lo menos así es que yo lo recomiendo que lo hagan. No traten de embotellarse esa vaina. Hagan el dibujito y le dan de ahí para arriba y ustedes van viendo qué tienen. Porque
Ya hay con ese dibujito, o sea, no sé, pueden entenderlo o no, pero yo creo que se ubican y nada más tienen que subir cuál es el campo afectado. Daril, pero ¿cómo hacen ellos esa pregunta? Yo pensé que ellos ponían el dibujo y dirían, la lesión está aquí. O, ¿cómo harían esta pregunta? Bueno, ellos te pueden decir, mira, te pueden hacer así. Te dicen, mira, el paciente tiene esta visión. ¿Dónde está el defecto? Y te ponen A, B, C, D, E, así. O también te hacen lo siguiente. Este paciente tiene una lesión aquí. ¿Cuál de estas sería el hallazgo en su campo visual? Y te ponen esto con letras. Entiendo. ¿Entienden? Sí. Okay. Esas son las dos formas. Entonces, vamos a seguir aquí. Nos quedan entonces dos estructuras ahí random, que nosotros no sabemos qué coño es eso. Y allí de que las radiaciones ópticas en el lóbulo parietal y la asa de Meyer en el lóbulo temporal. Daril, ¿cómo es que Ajá. se llama la número 3? ¿Cómo es que se llama esa ceguera? Ceguera. Hemianopsia. Hemianopsia homónima derecha. Y bueno, izquierda Homónima. sería esta. Bien. Miren. Ya. Anopsia. Hemianopsia, cuadrantanopsia. Si es entera, anopsia. Si es hemianopsia a la mitad y cuadrantanopsia, cuando un cuarto nada más. Bien. Sí. Entonces, otra lesión en esto. Por ejemplo, si esto fuera la cabeza de una gente. Bien. ¿Cuál de estos estaría arriba y cuál estaría más lateral? ¿El lóbulo parietal o el lóbulo temporal? ¿Cuál es más lateral en la cabeza? El temporal. El temporal y el parietal está arriba, ¿verdad? Eso es lo que sabemos. ¿Verdad? Parietal arriba y temporal abajo. Sí. Como las ondas de luz diffusan y se mueven de arriba abajo y izquierda a derecha, entonces aquí al revés. Por eso, los daños en el temporal son superiores y los daños en el parietal, 5, son inferiores. ¿Entendieron eso? No. Lo que normalmente ocurre es que desde el punto de vista estructural, ¿verdad? El lóbulo temporal está más para abajo y el parietal está más para arriba. Pero recuerden que los haces de luz cuando entran al ojo cambian de izquierda a derecha y de abajo para arriba, o sea que lo que está arriba está abajo y lo que está abajo está arriba. Por eso los daños en la parte temporal que está inferior, lateral, ¿verdad? Son en el cuadrante superior del ojo. Y los daños en el lóbulo parietal, que es superior, son el cuadrante inferior del ojo. O sea, que es contrario a la localización. Ok, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, si ustedes ven que tienen eso, si es superior, se van para el lóbulo temporal. Bien. Entonces, es simplemente hacer el dibujito de nuevo. Si nosotros agarramos aquí, lo ubicamos, y hacemos así. Vamos a ver por ahí, este también lleva. Bueno, todas las lesiones están de ese lado. Vamos a ver qué es lo que dicen esa gente ahí de ese lado nada más. Y agarramos este, que es el que no decusa, que es nasal de ahí. Entonces, si hago aquí el 4, ¿verdad? Vamos a subir entonces. Vamos a subir en esa lesión. A ver, Pandé, qué es lo que vamos a tener. Ya cuando pasamos del tracto óptico, ¿verdad? Esa partecita de ahí, y vamos a la cintita de Meyer o al disco o al radiaciones ópticas, ya esto es la corteza visual, eso es ya llegando para allá atrás, ¿verdad? Pero cuando hacemos esto aquí, si por ejemplo nosotros nos devolvemos de aquí, ¿qué vamos a tener? Si nos volvemos de aquí, vamos a tener cuadrante, como esto lateral, base superior. Sí. Y vamos a ver otro aquí, que si nos vamos por aquí, si se fijan que es nasal superior. ¿Se fijan? Sí. Igual. Vamos con el otro entonces. Este es inferior. Subimos. Ojo derecho inferior. Dijo ojo izquierdo inferior. Y aquí, de nuevo, ojo izquierdo inferior. ¿Entienden cómo hacerlo? Perfectamente. Ok. Les recomiendo que hagan el dibujo. Y
sigan para arriba, saber que de que pasamos de aquí se convierte en cuadrantanopsia y de que pasamos de aquí se convierte en hemianopsia. Bien, ustedes se fijan que como por estructura. Si el problema ocurre en el quiasma óptico, ¿verdad? Vamos a ponérselo así, miren. Si ocurre en el nervio óptico, 1, ojo entero. Si ocurre en el quiasma óptico o en el tracto óptico, en la mitad del ojo. Y si ocurre de ahí para abajo, es un cuarto del ojo. Sí. Caril, pero yo estaba leyendo una vez, y entonces, pero yo vi como que esa vaina, por ahí subía la carótida. Bueno, la gente que tiene tumores, la carótida, vasculitis, lo que sea, puede comprimir entonces la carótida. ¿Y qué déficit neurológico va a dar si yo comprimo la carótida por afuera? Fácil, miren, entraría aquí. ¿Qué sería eso? Si yo comprimo, o sea, la otra que me daba aquí, ¿verdad? Era la que, o sea, la temporal que nosotros teníamos así, que decusaba, que era la hemianopsia temporal. Pero si es los lados, yo lo que voy a afectar son las partes que no decusan, las nasales. Entonces yo voy a tener hemianopsia binasal, que no está ahí, pero sale. ¿Entendieron? Sí. O hemianopsia en un solo ojo, porque a veces los tumores, es raro que tú tengas un tumor en la carótida y lo tengas de ambos lados. Por ahí tienen el escenario. Darín, faltando dibujo ahí atrás, ¿qué es lo que te pasa? Explícanos eso también. El 6 y el 7. Está bien. Lo voy a explicar. ¿Se acuerda la posterior cerebral artery? La arteria cerebral posterior. Sí. Ahí vamos a tener, si es porque ya eso está afectando la corteza, fíjense que tenemos hemianopsia homónima izquierda con macular sparring. Macular sparring es que no afecta la mácula. Fíjense el centro del ojo, que está blanco, o sea, que está bueno. ¿Se fijan? Sí. Recuerdan que como estamos hablando de infarto, nunca mencionamos la cerebral posterior, que nada más mencionábamos la media y la interior. Bueno, sí. Entonces, cuando la posterior es aquí, claro, la posterior tiene que ver con el cerebro también y vaina, pero más tiene que ver con la visión, porque el cerebral posterior está en el lóbulo occipital, básicamente. Entonces, esto es lo que quiero que relacionen con eso. Daril, y esa que nada más tiene la mácula. Ah, pero tú dijiste ahorita que la mácula está ahí cerca de la retina. Eso es cuando le dan un infarto a la arteria de la retina y que le jode la mácula, sí. Bien. ¿Entendieron? Sí, pero entonces, ¿cómo es que ve ese paciente con el asunto de la mácula jodida o bueno? O ve en el centro borroso, o no ve nada en el centro y después todo lo otro bien. Oh, interesante. Como ese efecto, Ok. eso ocurre. Recuerden que la arteria de la retina es una rama terminal de la cerebral media. Ah, cónchale. Entonces, por eso es que en la vasculitis yo puedo tener eso, que me afecte eso, exacto. Entonces ahí tienen. Bien, es un chin complejo eso, les recomiendo que lo dibujen. Ustedes dibujan esta vainita así, tiran sus rayas. Les recomiendo que lo aprendan a dibujar con un solo color, porque lo mío fue sorpresa el día del examen, nada más tenemos un solo color. Tuve yo que tirar para adelante ahí y decir, coño, una línea punteada y la otra corre así. Porque esa es la forma en que yo hago eso. Donde ellos me dicen que está la lesión, yo voy y lo lesiono y me devuelvo. Y veo el patrón que me crea eso, o sea, los campos afectados. Y claro, hay que saber si algunos principios, ¿verdad? Como que aquí es completo, de aquí a aquí a la mitad y de aquí a aquí es un cuarto. Y que si aquí atrás también es la mitad, pero obviando la mácula. Y que si es la mácula nada más, es vaina cerebralmente. Esos son principios que ustedes tienen que saberse para entender esto un poquito más fácil. ¿Cómo es? Yo no entiendo bien por qué que la mácula no se afecta exactamente. O sea, no entiendo bien por qué. Porque la arteria de la mácula no viene de la cerebral posterior, viene de la cerebral media. Ya. ¿Ya entendiste? Ujú. Es por eso. Conjuntivitis. Miren, conjuntivitis podrida, bacterial, conjuntivitis viral, conjuntivitis alérgica. Darín, me confunden todas. Sí, a mí también, pero de la forma en que ellos preguntan es la siguiente. Primero, si ustedes ven que la vaina
es bilateral, bien, piensen en que es alérgica. Porque normalmente si es bacteriana, tú puedes tenerla en un solo ojo, porque aunque los ojos están cerca, no se tienen que infectar los dos ojos al mismo tiempo, porque la mayoría de las conjuntivitis son componentes bacterianos que llegan al ojo y lo infectan, crecen entre las pestañas, esas cosas, pero no tienes que tener mucha suerte para que te peguen los dos. Esa es una cosa, y lo otro es el tipo de secreción. Bien. Vamos a tener secreción purulenta en la bacteriana y vamos a tener secreción acuosa en las alérgicas y la conjuntiva. Las alérgicas, ¿quiénes van a ser alérgicas? La gente que le da alergia, los asmáticos, la gente atópica, esa gente. Y la conjuntivitis viral, entonces, yo quiero que ustedes la pongan de la siguiente manera. ¿En qué escenarios? Bien. En un daycare, en una escuela, o principalmente en un campamento de verano. ¿Ustedes han visto esa película? Que la gente en un campamento de verano con vaina de madera y matan a todo el mundo. Sí, no es que matan, pero sí he visto películas con... Ah, bueno, las que yo he visto casi matan a todo el mundo. Siempre hay un lago y la gente se baña. Sí. Exacto. Entonces, si a usted le presentan ese mismo escenario, sin los asesinos, sin nada de eso, ¿verdad? Simplemente que van de campamento, un lago y toda su vaina, y vienen 5 o 6 chamaquitos y que con la conjuntiva roja bilateral, piensen en adenovirus, que es la causa más común. Bien, pero eso no es un tema tan importante. O sea, creo que con la secreción y esas cosas es suficiente. Siempre va a ser una manifestación más de otras cosas. Catarata. ¿Qué es la catarata? Ustedes recuerdan lo que le dije a ustedes, el cristalino, el lente, ¿verdad? Catarata es la opacificación del cristalino. Ya sea porque se hidrata demasiado o ya sea porque hay alteraciones estructurales de esas proteínas dentro del cristalino. Bien. Entonces, aquí tenemos todas las causas que existen de catarata. La catarata, desde el punto de vista evolutivo, nos va a dar a todos a una edad. Bien, a los 50, 60 años, todo el mundo va a tener catarata, 100% obligado, todo el mundo. No hay gente que se salve de eso. Ahora, el problema es cuando eso ocurre antes de esa edad, como este muchacho que está aquí. Creo yo que un muchacho, o lo que sea. Pero aparente una gente joven, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean eso, entonces piensen en estas causas. Galactosemia, ¿verdad? Ok. La trisomía, ok. La TORCH, ¿ustedes saben lo que es la TORCH? No. Son todas las enfermedades que se pueden transmitir en el embarazo, de la mamá al feto, vía embarazo. Bien, vía parto, vía intraútero, todo eso. Síndrome de Marfan y neurofibromatosis tipo 2. O sea, que no es nada más diabetes, que es la que podemos asociar más en el adulto, ¿verdad? La gente con diabetes hace catarata. Y la gente que no tiene diabetes. Ahora, si tengo una gente joven, piensen en una de esas. Principalmente, ¿verdad? Esta es de más gente joven. Esta se sabe. ¿Cuáles son las trisomías que ustedes conocen? Down, Edward y Patau. Edward y Patau. Vamos, espérense un momento. Exacto, o sea, esas son fáciles porque ya ustedes las conocen, no sean así. Síndrome de Marfan, la TORCH, es una mnemotecnia ese nombre. Así que se la buscan así mismo y se la aprenden, pero la vamos a ver cuando estemos viendo el reproductor. Marfan, neurofibromatosis tipo, o sea, eso. Todos esos pacientes son muy diferentes toditos, muy diferentes toditos. Este es hijo de una mujer, de hace poco, que estaba infectada. Daril, toditos son hijos de una mujer, sí, pero usted entiende a lo que yo me refiero, ¿verdad? Este pasó hace poco por el parto. Este acabó de nacer. Este tiene síndrome de Down. Patao Edward. Aunque recuerden que la única como que puede sobrevivir por mucho tiempo es síndrome de Down. Marfan y neurofibromatosis tipo 2. Eso.
Apréndanse eso, para cuando vean catarata, una de y todos estos son muy diferentes. Entonces, aquí vamos a hablar la fisiopatología de otra alteración importante del ojo que le dice a ustedes que es glaucoma. Bien. Los cuerpos ciliares son los lugares ahí donde se produce el tumor acuoso. Bien. Entonces, ¿por qué se produce? Por el epitelio no pigmentado de los cuerpos ciliares. Cuando dice cuerpo no pigmentado, porque recuerden que desde el punto de vista estructural, esto es una prolongación. Muchas veces cuando uno estudia el ojo, ¿verdad?, da la percepción de que aquí adelante no hay retina. No sé si a usted le pasa eso, que estudian el ojo y uno nada más cree que la retina es aquí atrás. No, la retina es hasta aquí arriba. ¿Entienden? Entonces, esa partecita de ahí, a eso que ellos se refieren con que es epitelio no pigmentado. O sea, que no es retina, desde el punto de vista interior del ojo. Entonces, fíjense eso. Se produce por ahí. Luego, entonces, pasa por aquí, que son unas mallas trabeculares. Las mallas trabeculares son lo que conectan esto con la esclera, o sea, la parte, este espacio de aquí, que es la cámara anterior, ¿verdad? El que se crea entre la córnea y el cristalino. Y aquí están esos lugares. Está la malla trabeculares y está en el canal de Sklen. Bien, que son los lugares por donde se va el líquido. El principal que se va es por el canal por aquí y el otro por aquí. No importa, en realidad, lo que importa es que si usted tiene alguna alteración porque bloquea esto aquí o porque bloquea esto aquí, eso puede aumentar la presión intraocular y causar glaucoma. Bien. De hecho, los glaucomas se clasifican así, de ángulo abierto y de ángulo cerrado. Y cuando se refiere a ángulo abierto, ángulo cerrado, se refiere a ese ángulo de aquí, al ángulo uveo-escleral. Esto. Si esto es un ángulo así, ¿verdad? Es un ángulo abierto. Pero si yo le hago así a ustedes, es un ángulo cerrado. ¿Ves la diferencia? Uno está más, ve, esto, abierto. Y esto, cerrado. Por este hay más espacio para que el líquido salga. Por este hay menos. ¿Ustedes entienden eso? Sí. Ese es el ángulo de ahí, el uveo escleral. Entre la uvea y la esclera. Escleral porque los procesos ciliares son prolongaciones de la capa media. Los procesos ciliares y el iris forman todo parte de la uvea, de la coroide, de toda esa gente. Entonces este ángulo de aquí. Es el abierto y el cerrado, pues. No, el abierto, el cerrado es cuando se cierra ese ángulo. El abierto no está, hay un problema, no es con el ángulo. El problema no es con el ángulo. Entonces, ¿qué cosa nosotros tenemos aquí? Fíjense. El flujo trabecular está modificado, se aumenta por los agonistas M3. Bien. El flujo escleral aumenta por las prostaglandinas. La producción de humor acuoso disminuye con los beta bloqueantes, con los alfa 2 agonistas. Ustedes saben que los alfa 2 agonistas es lo mismo que alfa 1 antagonista. Y los inhibidores de la anhidrasa carbónica. ¿Se acuerdan? Un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Acetazolamida. Sí. Bien. Entonces, entender cómo funciona eso permite a ustedes conocer el tratamiento básico de glaucoma. El tratamiento básico de glaucoma corresponde a dos cosas. Si es de ángulo abierto, aumentar el ángulo. Digo, si es de ángulo cerrado, sorry. Y si es de ángulo abierto, que el problema no es con el ángulo, sino por un aumento de la producción del humor acuoso, entonces modificar la producción. Por eso ustedes van a ver que las patologías que tienen ángulo cerrado, vamos a aumentar el ángulo utilizando prostaglandina o utilizando agonistas M3. Y en la de ángulo abierto, que el problema no es el ángulo, sino la producción, vamos a modificar la producción con beta bloqueante o con alfa 1 antagonista o con inhibidores de la anhidrasa carbónica. Esos beta bloqueantes no son atenolol ni esa vaina, son otro tipo de beta bloqueantes, no son los mismos que se utilizan de forma de vista cardiovascular. Pero el que más yo creo que ustedes aprendan ahí es la anhidrasa carbónica. El inhibidor que la acetazolamida, porque la acetazolamida como diurético no tiene uso, pero sí como aquí sí.
Aquí sí se usa, es ahí. Y también para la gente que tiene, ¿cuál era la otra patología que se utilizaba la acetazolamina? Que no era como diurético. Que yo le hice a ustedes el cuento de que cuando la gente va al Pico Duarte o un lugar alto, ¿verdad? Comienza a hiperventilar y produce alcalosis respiratoria y tiene que utilizar acetazolamina. Bien. Sí, sí, nos acordamos de eso. Ok, y la otro lugar es aquí. ¿Entendieron entonces cómo podemos modificar la producción o el drenaje del humor acuoso en el tratamiento del glaucoma? Bien, se lo estoy enseñando aquí porque hay que enseñar primero cómo se mueve ese líquido, por dónde sale y después la patología. La patología la vamos a ver más adelante. Entonces tenemos otra cosa aquí, el iris. El iris tiene dos músculos, un músculo dilatador y un músculo esfínter. El músculo dilatador corresponde a estimulación simpática alfa 1 y el esfínter, el que lo cierra, corresponde a estimulación parasimpática, muscarínico M3. Entonces, si por ejemplo, ¿cómo ustedes creen que yo taparía más este espacio aquí? Si el iris está dilatado o contraído. Imagínense que tú una tola de metal, esa puerta que tienen los negocios, que tú la enrollas. Si yo bajo Sí. esto para acá. Dilatado, cuando está dilatado. Exacto, cuando está ¿Cómo se dilatado. cierra más? ¿Verdad? Si yo lo dilato, todo esto lo que va hacia aquí, que se va a recoger y se va a almacenar aquí. ¿Entienden eso? Entonces eso es importante porque la gente que tiene glaucoma de ángulo cerrado, Daril fue el iris cuando se dilató, que cerró el ángulo ahí, es posible, ¿verdad? Pero por ahí va. La gente tiene la pupila fija dilatada y roja. La vamos a ver más adelante, pero ¿entienden el por qué? Sí. Por eso es importante, por eso yo le digo a ustedes, anatomía, es importante entender la anatomía para esta vaina. Si se saben cosas ahí, entienden que entonces ya con eso le llegan. Entonces, eso que nosotros vemos ahí es un glaucoma, un aumento de la presión intraocular. Desde el punto de vista patológico, esto que yo le dije a ustedes, el del ángulo cerrado, está cool, ¿verdad? Porque el ángulo está cerrado. Y el del ángulo abierto, hiperproducción. Pero en la vida real, el glaucoma es un poquito más complejo de ahí. Se llama glaucoma a toda la gente que tenga signos de aumento de presión intraocular, aunque no lo tenga. Bien, aunque la presión intraocular esté normal. Eso se mide con un tonómetro, un aparato que te ponen en el ojo ahí. ¿Qué hallazgos vamos a encontrar en el fondo de ojo? Esto que estamos viendo aquí. Daril, pero eso está igual que el de ahorita. Ok, vamos a ponerle uno que esté normal para que vean la diferencia. Los vasos se ven más dilatados. Pero el problema no es con los vasos, el problema es con el disco óptico. Ok. Fíjate que se ven dilatados, pero son grandes, íntegros. Tú no ves vasitos sanguíneos chiquitos, ni nada raro, ni liqueando por ningún lado. Digo, vamos a ponerlo normal, ¿verdad? Fondo de coño. Ustedes notan ahí comparación con ese. Vamos a hacer esta vaina aquí. Ustedes notan en comparación de esos dos. Como que la parte blanca del centro como que está como más chiquita, ¿verdad? Eso veo. Eso. La Eso verdad, sí. yo no veo ninguna diferencia. Como que no. Sí, sí. Mira, espérense, vamos a enseñarle a ver la diferencia. No sean así, vamos a enseñarle. Mira aquí, este tiene No dos sean zonas. egoístas, compartan conocimiento. Claro. Mira, tiene dos zonas ese, miren ahí. ¿Se fijan? Sin embargo, Ajá. este no tiene dos zonas. La tiene así como un ching nada más, está como el centro, este está más pequeño. ¿Se fijan? El centro aquí es más pequeño. Sí, la luz es más pequeña. Ok. Como yo quiero que ustedes vean eso, porque esa luz es más pequeña, Daril, porque
Esto hay que imaginárselo en 3D, Darile, exacto. Tienen que utilizar, coño, no, espérate, no quiero ser, lo cerré. Pero si nosotros ponemos el ojo de lado, ¿verdad? O dibuja el ojo de lado. Vamos, espérense. Darín, por ahí ojo de lado dibujado allá adelante, ¿verdad? Uno de esos, cool. Imagínense que, coño, que con esas rayas podemos confundirnos, coger normal. Ok, si yo aumento de presión dentro del ojo y le aumento presión, ¿qué va a pasar con estas estructuras si yo tengo esa parte de ahí? Se van a bombar y van a salir así para afuera. Van a tapar la luz. Yeah. No, se va a ver, imagínate que la luz está aquí, ¿verdad? Eso es lo normal, pero cuando yo presiono eso, ese chin de luz que se ve que entra, se va a ver menos, porque esa parte de ahí se va a abultar para afuera. Ustedes nunca han tenido una pelota y ustedes ven que se le hace un huevo, como que le sale un tumor por afuera, así. ¿Ustedes nunca han visto eso? Sí. Ok, esto es lo mismo, porque desde el punto de vista estructural, toda esta vaina está recubierta por coroides y toda esa vaina, pero esta parte del centro no. O sea, que si yo aumento presión, es el lugar más susceptible a los cambios de presión. ¿Entienden? ¿Se fijan por qué ocurre ahí? Porque no hay coroides. Ok, la coroide es la estructural, al igual que la esclera. Entonces, lo otro ocurriría si yo aumento la presión extraocular por un tumor, por toda la vaina que nosotros vimos. ¿Qué va a pasar con esto? Que esta partecita de aquí se va a abultar para adentro. Y esa se va a ver de otra forma. La vamos a ver más adelante. A ver. La vamos a ver ahora. Mírenlo aquí. Miren la diferencia. Antes de, en esa imagen. Déjame ponerte la normal. Esos son los dos alterados. Ahí hay presión intraocular en esta, intra, y presión extraocular. ¿Se fijan la diferencia? La parte del centro ahora, el hoyazo que tiene. Sí. En comparación con esta. Que se ve casi blanco entero. Una pregunta. Ahí no se ve la mácula en ninguna de esas imágenes. No, porque ahí lo que estamos viendo es el disco óptico. Ok. Si nos movemos un poquito para el lado, sí podemos ver la mácula, pero el problema es el acercamiento. A nosotros nos interesa aquí ver el disco óptico. La mácula, no, ahí no nos interesa. Vamos a ver otra patología de la mácula. Ahí. Pero se fijaron, entonces, esto es intraocular, glaucoma. Esto es extraocular, tumor en el caco, o hidrocefalia, o lo que sea, que aumente eso. Bien. Bien. Ok. Se fijan ¿Cómo se describe eso? ¿Cómo se describiría eso? Así como lo ponen en palabras. Déjame ver cuáles son los términos que ellos utilizan. Término en inglés específico. No tengo ni idea. Fondo de ojo. Sí. Déjame ver cómo es que ellos le dicen. Esto es. Déjame ver cómo que. Es que no recuerdo el término que ellos utilizan en específico. Pero vamos a ver en preguntas posiblemente. Pero no me acuerdo. No, yo sé a lo que tú te refieres, pero no recuerdo el término específico. Ellos utilizan un término. Dame un segundito para eso. Ok, eso. Pero más adelante acuérdenme buscarlo ahorita, porque ellos tienen una forma específica de llamarlo. Porque yo sé que ustedes quieren aprender a verlo, ya aprendimos eso, pero también quieren ver cuando yo se lo describo. ¿Verdad que sí? Y le dicen, mira, el licótico está. Sí, porque en verdad yo nunca lo he escuchado. O sea, ni en la universidad. No recuerdo haberlo escuchado. Sí, pero bueno, ya tú sabes verlo por lo menos, ¿verdad? Hay uno, yo creo que, bueno, lo vamos a buscar ahorita, pero a ver si existe el término, porque yo estoy tratando de pensar y no lo recuerdo. A lo mejor es que casi siempre lo enseñan. Pero bueno, tú sabes, lo va a tener así, si es extraocular y de la otra forma es intraocular. Eso es lo importante.
Esto que nosotros vemos es disminución del campo visual que presenta un paciente con glaucoma. Disminución del campo visual periférico. Fíjense que la periferia de todo el campo visual hace una visión de túnel. Bien, en el de ángulo abierto, esa pérdida de la visión es paulatina. La gente no sabe que tiene glaucoma, no sabe que tiene el campo visual quemado. Se dan cuenta cuando van al médico, que no ven así, porque como ocurre tan lento, la gente no se da cuenta. Ahora, la gente de ángulo cerrado, ¿verdad? Eso es una emergencia. La gente va a tener un dolor ocular fuerte. Aparte de eso, va a tener la pupila dilatada fijada y aparte de eso, entonces va a tener disminución no tan progresiva, sino rápido así del campo visual. La gente con glaucoma va haciendo así. No ve eso, después no ve esto, después no ve esto. Yo he llegado a ver pacientes con glaucoma que nada más ven ahí. Que el campo visual de ellos nada más esa vainita de ahí. Y para ellos ver, tienen que voltear la cabeza y como acechar lo que quieren mirar. Imagínese que usted tenga algo en el frente de su cara y te tenga que doblar la cara y mirarlo de una esquinita así para poder leer. No tengan glaucoma. Bien. Entonces nada, eso. Este es el de ángulo abierto. David, ¿y cuál Ajá. sería el origen o la causa entre uno y el otro? El de ¿Qué ángulo. origina que sea abierto y cerrado? O sea, yo sé, nos explicaste lo de dónde No, hay la fisiopatología tal cual no se sabe todavía el glaucoma. Bien, pero es o que se cierre el ángulo o que hay un aumento de producción del líquido del humor acuoso. Bien, o el ángulo está cerrado o hay una sobreproducción. La sobreproducción es ángulo abierto y el ángulo cerrado, ángulo cerrado. Hasta ahí. No se sabe más. Claro, vainas moleculares, los oftalmólogos deben saber, ¿verdad? Cierta teoría, pero ahora mismo de que tal cosa causa glaucoma. Lo que sí se sabe es que si tú tienes familia que tienen glaucoma, posiblemente a ti te dé glaucoma. En oftalmología eso es lo que se le pregunta al paciente. Hola, ¿cuál es su nombre? ¿Usted tiene familiares que hayan tenido glaucoma? Ok, vuelve a poner la foto entonces del ojito. Para el fondo de ojo. Del que dice aquí córnea, donde nos mostraste lo del ángulo abierto y cerrado. Ok. Ok, entonces va a ser ángulo cerrado cuando hay sobreproducción. No, cuando el ángulo está cerrado, este es el ángulo. Ajá. Ese ángulo ahí está ¿Por dónde se abierto. produce? No es en Aquí. los cuerpos ciliados. Ajá, exacto. Pero si yo produzco bien aquí, normal, yo no tengo sobreproducción, producción normal, pero esto está cerrado, entonces eso se va a acumular, todo ese líquido ahí. ¿Entiendes? Ok. Es el de ángulo cerrado. Ahora, como esto, ustedes se fijan que son hoyitos, eso tiene un límite de líquido que cabe por ahí. ¿Qué quiere decir? Que si yo produzco mucho aquí, eventualmente se vaya acumulando. Pero eventualmente, no de una vez. ¿Entendiste ahora? Y ese es un ángulo abierto. Sí, el ángulo abierto es aumento de producción. Ángulo cerrado es ángulo cerrado. Bien. Ok. Ok. Esto es glaucoma, aumento de presión intraocular, y esto es aumento de presión extraocular. Glaucoma, tumores, hidrocéfalo, whatever, lo que sea. Ambos, como son un aumento de presión, dañan el disco óptico y dañan los vasos sanguíneos también, ya que no hay uno mejor que el otro. Entonces, el de ángulo abierto. Mientras más viejo tú tienes, más te da, y African American. Family History, como le dije, y Painless. Eso no duele, el de ángulo abierto. Ahora, el de ángulo cerrado sí duele. Eso duele tanto que una emergencia. Miren el ojo ahí. El ojo rojo entero. Entonces, aquí vamos a ver la mácula. Se fijan que donde debería estar la mácula, que debería ser un puntico negro aquí, no se ve.
Vamos a poner una imagen normal para verla. Espérate. Para comparar lo de la mácula ahí. Es muy intuitivo esta patología que vamos a ver ahora, nada más hay que simplemente entender eso. Esa es la mácula, ¿verdad? Tenemos el disco óptico y mira la mácula ahí. ¿Se fijan en ese lugar más oscurito? Ok, vamos entonces ahora a comparar estas tres cosas que están aquí. Miren esa, cómo se ve, miren dónde está la mácula. Bien, entonces, fíjense. Fíjense entonces esas dos. Miren, no hay mácula. Ahí está la mácula. Si ustedes se fijan, esta no tiene mácula. Tiene como un reguero de vaina blanca alrededor de la mácula, pero no hay mácula. ¿Se fijan? Sí. Y miren el otro. La mácula no se ve porque hay líquido. Eso es líquido. Tú dirás Entonces, sangre. puede ser sangre, aunque no es sangre como tal, ¿verdad? Puede ser exudado, puede ser sangre, pero es líquido. Pero en este caso sí puede ser sangre. En este caso es sangre exactamente, pero puede ser líquido. Entonces ahí tenemos dos, fíjense. Hay una degeneración que tiene un líquido arriba, esa se llama degeneración húmeda. Y está asociada a crecimiento anómalo de vasos sanguíneos. Ustedes recuerdan que la hipoxia es un estimulador para la creación de vasos sanguíneos nuevos. Y que ustedes vieron eso en el escenario de infarto, que por eso la gente que dura mucho tiempo con enfermedad vascular crece en vasos sanguíneos colaterales, y si una gente de 70 años le da un infarto, posiblemente le vaya mejor que a un joven de 30. ¿Ustedes entienden por qué, verdad? Sí. Bueno, aquí pasa igual. Las enfermedades que producen disminución del flujo sanguíneo a la retina hacen que se creen vasitos sanguíneos aberrantes. Ustedes se fijan que aquí tenemos un vaso sanguíneo bacano que está grueso, pero tenemos unas vainitas aquí finiticas que van así. ¿Se pueden dar cuenta? Que tienen como muchas ramitas. Espérate que no se ve bien. Imagínatela. Ok. Entonces esos vasitos sanguíneos finiticos se crean rápido de la brigandina y se rompen y sangran. Y entonces opacan la mácula. Entonces ustedes saben que si tú le pones un líquido arriba a la mácula, la gente no va a ver bien. Entonces se llama degeneración húmeda. Y el tratamiento se dan antivascular endotelial growth factor, o sea, inhibidor del crecimiento vascular endotelial. Como que el nombre dice que es lo que hace ese factor de crecimiento, ¿verdad? Vascular endotelial growth factor. ¿Qué hará crecer eso? Y la otra es, como aquella es la húmeda, esta es la seca. Bien. Y este es el tratamiento, si no es húmeda, es seca, el tratamiento de multivitamina, principalmente que incluye vitamina A y antioxidantes, como vitamina C, vitamina E, glutatión, qué sé yo. Y es. No, yo digo la A porque la A, tú sabes, para la visión. Acuérdense que la vía de la rodoxina tiene que ver con la vitamina A tiene que ver con la visión. Aquí no le van a preguntar eso, ni la capa de la retina, ni nada de eso. Ok. Entonces tenemos unas complicaciones vasculares de la diabetes, que principalmente ocurre en la diabetes. Se llama retinopatía diabética. Coño, pero la maldita diabetes se daña vasos sanguíneos en todos lados y no lo vimos en el síndrome nefrótico también. Sí. Porque son vasos sanguíneos pequeños. Acuérdense que la diabetes, te dije, que tienen que comenzar a verla como una enfermedad vascular sistémica, porque al final afecta los vasos sanguíneos por glicosilación no enzimática. Lo que está haciendo aquí tenemos dos tipos de retinopatía. La no proliferativa, que aunque tiene muchísimos vasitos sanguíneos, pero ustedes se fijan, tiene unos cuantos, pueden sangrar, está bien, pero fíjense esta, la proliferativa. ¿Ven el disco óptico que se ve con demasiado vaso sanguíneo? Aquí sí. Ahí sí. Si un paciente tiene diabetes, tú le haces un fondo de ojo y tiene muchísimos vasos sanguíneos así, como esta es proliferativa. Si no es proliferativa, es esta de aquí. Tiene, ¿verdad? Pero no es tanto como la otra.
Este es un fondo de ojo un diabético. Si está así proliferativa, si no está así es esta. Y el tratamiento es control de azúcar. Y el tratamiento de esta es fotocoagulación. ¿Por qué? Porque esos vasitos sanguíneos pueden sangrar. Cirugía de retina y esta misma vaina. Lo mismo que vimos ahorita en la degeneración húmeda. Antivascular endothelial growth factor. O sea que esto tiene mucho uso. Ya sea en la degeneración macular húmeda o también en la retinopatía diabética proliferativa. Pero el nombre como que, ¿verdad? Está bien ahí. Y como son vasos sanguíneos, se utilizan un antivaso sanguíneo. Y como sangran, lo coagulamos. ¿Entienden? Sí. Si entran esto no es un tema muy agile en ninguna materia, en ningún examen. Esto es una vaina de especialidad, pero las preguntas son bacanas y fáciles, porque como que el cuadro clínico, lo de la vía óptica sí se la van a preguntar 100%, eso sí. Ok, aquí tenemos otras alteraciones de la retina. Tenemos oclusión venosa de la retina. Miren cómo se ve eso. ¿Se fijan que se ve muy diferente a todo lo que ustedes vieron? Sí. Ok. Y el otro, oclusión arterial. Se fijan que se ve diferente, que se ve pálido. Se ve la mácula, se ve el disco óptico, se ve los vasos sanguíneos, pero se ve pálido si lo comparamos con cualquiera de estos. Bien. ¿Qué es lo que se ve pálido? Oh, ya. El disco óptico. No, todo. Fíjate que está rojo, naranja. Esos son los colores. Pero sin embargo, ese está como gris. Ok. Aunque oclusión por la historia también se pueden cosas. Son eventos vasculares, esto, o sea, una oclusión. Debe ser un trombo, un émbolo. O sea, que por la historia, si tiene factores de riesgo, pues esa vaina por ahí, pero es diferente. Todos son muy diferentes. Y aquí tenemos desprendimiento de retina. Miren aquí. ¿Se fijan que tiene como esta vaina aquí? ¿Se fijan eso? Sí, claro. Se ve diferente. Y la gente siente así mismo que la visión se le va cayendo como si fuera una cortina que viene cayendo. Está asociado a pacientes diabéticos, pacientes con trauma y pacientes con miopía. Pero los pacientes con miopía es porque tienen el ojo muy grande. Y a los del glaucoma no le da tan bien eso. Yo pensaba que sí. Según Step 1, no. Ok. Pero el desprendimiento de retina le puede dar a cualquier gente. Si se aumenta presión ahí dentro del ojo. Y de afuera también. Esto se llama retinitis pigmentosa. Miren, esa es la retina y todos esos puntos negros que están ahí son pigmentos. ¿Se fijan por qué se llama retinitis pigmentosa? Sí. Ok. ¿Qué vamos a tener aquí? Pérdida de la visión progresiva sin dolor y ceguera nocturna. La retinitis pigmentosa y el déficit de la vitamina A son las dos patologías que dan ceguera nocturna. En la deficiencia de vitamina A, tú puedes tener fondo de ojo normal, en la retinitis pigmentosa va a tener retinitis pigmentosa. Ok. Para entenderlo, no, nada de eso. Aquí tenemos las parálisis. Bien, miren aquí. Bueno, ustedes recuerdan que yo les enseñé que los ojos son, o sea, cuáles son los, ¿verdad? Nosotros tenemos varios músculos. Tenemos el recto lateral, el medial, el superior, el inferior, el oblicuo superior, inferior y el oblicuo superior. Entonces, todo esto son 3, 3, 3, 3. Y este es 4 y este es 6. Bien. Recuerden que el 4, aunque es el oblicuo superior, el movimiento que hace es inferior y lateral. Por eso, como nosotros tenemos aquí una lesión del oculomotor, los otros son los que van a quedar funcionando. Fíjense aquí, este paciente tiene una lesión en el oculomotor, vamos a suponer derecho. Entonces quitamos ese, quitamos ese, quitamos ese, quitamos ese. Solamente nos va a quedar el movimiento del 6 para afuera y del 4, que es el oblicuo superior, pero recuerden que
movimiento es inferior y lateral. Por eso el ojo está lateral e inferior. ¿Se fijan? Sí. Entonces vamos a ver la del abducing. ¿Qué es lo que nos está pasando aquí? Tú dijiste que iba a decir por qué es que hace el 4 en vía contraria. Ah, ¿tú quieres saber eso? Ok, vamos a Bueno, dibujar. me dio Pasó. curiosidad. Tú dijiste que lo iba a explicar. Ah, claro, miren. Si nosotros tenemos el ojo aquí, tenemos que hacer un corte sagital para entender eso. Lo estamos viendo el ojo en una mitad izquierda y derecha, ¿verdad? Aquí adelante estaría, no, pues entonces sí, Darío, pues dibújalo bien, no sé así. Porque puse la retina, la puse para adentro. Entonces no es. La retina no, la córnea. La córnea. La córnea. Ah, correcto. Vamos a suponer que ese es el ojo. Y que esta es la, coño, cojo más feo. Que yo no sé dibujar con el mouse. Pero bueno, vamos a dibujarlo así. Bien, esto adelante, ¿verdad? Aquí. Porque esa vaina me deja. Esto adelante, imagínense que se lo va ahí. El cuarto está aquí arriba, ¿verdad? El músculo está ahí. Pero hay una polea. ¿Qué quiere decir eso? Que pasa como por una cosita aquí y se pega aquí. Cuando yo contraigo, si yo agarro y jalo eso para arriba, ¿qué va a pasar con el ojo? ¿Para dónde se va a mover? Para acá. Ya. ¿Entiendes? Como si fuera una polea. Ustedes nunca han ido al gimnasio. La vaina esa que tiene la soga, que tú la bajas. Tú la estás jalando para ti, pero la cosa sube. Aquí entonces, cuando yo contraigo el músculo, está unido una polea ahí, básicamente, y lo que hace es que eso está pegado ahí y rota el ojo para allá. Y si yo lo roto para allá, es como así. ¿Entienden? Entonces el ojo baja. ¿Entendieron por qué? Claro. Claro, Ok. no sé nunca. Sí, porque quizás eso ustedes se confunden. Digo, ¿cómo el oblicuo superior me da su movimiento oblicuo inferior? ¿Verdad? Sí. Esa es la razón. Entonces vamos a ver la lesión del 4. Bueno, ¿qué es lo que no vamos a tener? El ojo no se va a poder mover para abajo. Ya listo. Entonces, ¿cómo vemos eso? ¿Dónde estaría el problema aquí? Ya estaría en el derecho también, pues quizás no lo puede mover. No puedo mover para abajo y para el lado. ¿Se fijan? Por eso está para arriba el ojo. Sí. Y del abducen, entonces, no puedo mover el ojo lateral, que sería el sexto. Aquí este ojo está bueno, está mediando medial, y este que debería mirar para allá no mira. Ok, es difícil ver en una foto si está bueno o malo. Uno sabe dónde que está mirando. Bueno, sí, tú tienes que hacerlo, pero ahí tú sabes para dónde él está mirando. ¿Para dónde está mirando ahí? Ahí está mirando lateral. Lateral en este ojo debería mirar y en este medial. Imagínate que está mirando a este que está aquí. ¿Entiendes? Sí. Pero tienen que aprenderse las imágenes, pues se las pueden poner así. Por eso yo les recomiendo, ustedes dibujan su ojito, quitan el músculo y le va a decir para dónde va a mirar el paciente, entendiendo los otros que quedan. Es fácil, mira, usted pone 4, ahí pone 6. Usted quita el 6 y sabe que no va a mirar ni para abajo ni para afuera. Entonces, porque queda el oblicuo superior del 3, el recto inferior, el recto medial, y este no importa, pues está mirando ahí de este ojo, pero de este sí, porque para arriba y para afuera sería el sexto y el tercero. Y para arriba y para adentro sería solamente el tercero. ¿Entienden eso? Sí. Este aquí es el 3 y el 6, porque es para arriba y para afuera. Y este para arriba y para adentro solamente el 3, porque es el recto superior y el recto medial. Y aquí el recto superior y el recto lateral. ¿Entendieron eso? Ok, así se ve lo de. Apréndanselo porque se lo pueden preguntar tal cual. Con fotos así. Esta vaina que nosotros tenemos aquí es una estructura que se llama el seno cavernoso. Y ocurre una vaina que se llama el síndrome del seno cavernoso.
como es un seno, tiene componentes vasculares. Y pueden ocurrir eventos trombóticos ahí, principalmente si la gente tiene vaina trombótica. Fíjense las estructuras que se encuentran en relación con el seno. Bien. Tercer ventrículo, la hipófisis, el quiasma óptico, las arterias cerebral anterior, la carótida interna, todas esas cosas son importantes. Pero a nosotros lo que nos interesa son estas estructuras que se encuentran aquí, en esa vaina que está azul. Entonces, si ustedes se fijan los componentes que tenemos aquí, tenemos, miren ahí, tercer par craneal, el sexto, la rama oftálmica, la rama maxilar superior y el sexto par craneal. ¿Se fijaron los 5 componentes que tenemos? O sea, del tercer par craneal al sexto, la única parte que no tenemos es la rama mandibular del trigémino. ¿Se fijan? Que está la maxilar y la oftálmica. Ah, ¿Se fijan que está un motor ocular común, troclear, rama oftálmica del trigémino, rama mandibular superior del trigémino y abducen, o el sexto? ¿Se fijan? Y están en ese mismo orden, miren, 1, el 3. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes aprendan que cuando les salga esa imagen, ustedes van a hacer así, miren, van a escribir aquí 3, van a escribir aquí 4, van a escribir aquí B1, van a escribir aquí B2 y van a escribir aquí 6. Bien, o lo pueden hacer con números para que no se confundan. Pueden hacer 3, van a hacer 4, pueden hacer 5, 1, 5, 2 y 6. Bien, fíjense que esa organización es descendente en cuanto a los números. O sea, que es fácil ubicarse. Porque cuando le hagan la pregunta, no le van a poner label, no le van a poner esos labels que están ahí. Usted debe entender que esos son los componentes del seno venoso. Esos, el tercer par craneal, el cuarto, la rama oftálmica, la rama maxilar superior y el abducen. Y también la arteria carótida. Por eso se ocurre un trombo ahí, eso obstruye esa vaina ahí, y la gente va a tener pérdida de sensibilidad y oftalmoplejía. Ah, pero tiene sentido porque estas vainas son motores, ¿verdad? Y el trigémino es mixto, la parte sensitiva, por eso oftalmoplejía y pérdida de la sensibilidad. ¿Dónde va a perder la sensibilidad? O en la frente y en la área del maxilar superior. ¿Entienden? Va a tener problemas para mover los ojos y va a tener pérdida en las áreas del trigémino, en las que no son maxilar inferior. Bien. Entonces, apréndanse el orden, cuáles son, porque le van a decir, le van a dar un déficit neurológico y le van a preguntar cuál de eso es que está dañado, el A, el B, el C, el D o el E. Y le van a poner esta imagen, una de esas le van a poner la que sea, le van a decir, mira, esta, el paciente tiene ese déficit neurológico. ¿Cuál es donde que está alterado eso? O sea, ¿cuál es que está dañado ahí? Lo ponen así y te lo ponen aquí. ¿Cuál letra sería? Si fuera el de abajo. Si fuera este, ¿cuál letra sería? Miren. Vamos otra vez la imagen. Este. Si fuera este. Sí. ¿Verdad? ¿Cuál letra sería? El 4. Exacto. Entonces ahí sería la letra B. Oh, la letra B. ¿Entienden cómo se lo pueden preguntar? Y tiene sentido la sintomatología, ¿verdad? Oftalmoplejía y pérdida de la sensibilidad. Ok. ¿Se acuerdan de la oftalmoplejía internuclear, que era característico de esclerosis múltiple? ¿Se acuerdan? Que le enseñó un video que tú miras para el lado, miren este paciente. Oh, Este ya, paciente ya. miró para ese lado, pero este ojo de aquí todavía no ha llegado. Está lento. Ya. ¿Y qué eso ocurría? Porque miren, estos son el 6, ¿verdad? Que es el recto lateral, y este es el recto medial, que es el 3.
Cuando nosotros miramos para un lado, de manera lateral, ¿verdad? Ya sea el lado derecho para lateral derecho, el lado izquierdo para lateral izquierdo. Eso manda un estímulo que va aquí y otro que va al ojo contralateral, el músculo contralateral. Que en este caso el contralateral del recto lateral izquierdo es el recto medial derecho. ¿Entienden eso? Sí. Por eso, si yo hago recto lateral, vamos a suponer que esto es izquierdo. Bueno, ahí lo dice, izquierdo y derecho. Fíjense, aquí contrae ese y esta otra cosita que va aquí se va por aquí y contrae este de aquí. ¿Se fijan cómo va el otro ojo? A esto yo le llamo el MILF. Es media longitudinal fascículo, pero yo le digo MILF porque yo me imagino a las mujeres con esclerosis múltiple como una MILF. Pero bueno, esas son vainas mías. Pero el media longitudinal fascículo. Estas vainitas de aquí son muy mielinizadas. ¿Por qué? Porque usted quiere que ese movimiento, cuando usted quiera mirar para los lados, los dos ojos, que esa vaina ocurra rápido, no que mire un ojo y después el otro. Porque la gente en ese proceso, cuando ese ojo está mirando para allá y este está aquí que no ha llegado, está viendo visco hasta que ese ojo llega. Hasta que la mirada no es conjugada, que está mirándolo por ningún lado, la gente está viendo visco. Entonces, cuando esos pacientes miran de un lado para otro, dura un tiempo antes de que llegue, que están viendo de manera doble. Pero eso es porque estas fibras que son muy mielinizadas, la del MILFES, la media longitudinal fascículo, como la esclerosis múltiple enfermedad de mielinizante, bueno, entonces por eso es que causa esa sintomatología. Bien. Bien. Oído. ¿Qué nosotros tenemos? Nosotros tenemos el oído que tiene tres partes. El oído externo, esto que está aquí. El oído medio, esto que está aquí. Y el oído interno. Bueno, aquí tenemos los tres. Está mejor esta imagen. Bien. Entonces, rapidito. ¿Qué nos interesa a nosotros saber del oído externo? El oído externo es el lugar por donde las ondas sonoras que llegan en ondas, en una energía sónica, se convierte en una energía mecánica cuando chocan con la membrana timpánica, que básicamente es como si fuera una tambora. Bien, bueno, nosotros vamos a ver patologías que afectan esto, el oído externo o el canal auditivo externo, las otitis externas vamos a tener. La mayoría de las otitis son causas, o sea, son causadas por bacterias que se encuentran en la piel. Eso es piel ahí, o sea, que sería el estafilococo aureus, piógeno y toda esa gente. Ahora, lo que yo quiero que ustedes aprendan es una que se llama otitis externa maligna, que está causada por pseudomonas y afecta más a los pacientes con diabetes. O sea, que si usted ve a un paciente con diabetes, una otitis supurativa, así un oído podrido, piensa en pseudomonas. ¿Está bien? Ok. Y los agentes causales más comunes, aureus y toda esa gente, porque eso es piel. Ya esto que está aquí, el oído medio, básicamente comparte comunicación y flora bacteriana con el epitelio respiratorio. O sea que ahí las causas más comunes de neumonía, desde el punto de vista etiológico, van a ser la misma causa: para otitis media, para sinusitis y para meningitis. O sea que la gente causal más común aquí es neumonía. Bien. También otra cosa, recuerden que esto se comunica con la faringe y que una complicación de las infecciones de la faringe, como las tonsilitis, amigdalitis, todo eso, es que se complican con otitis media. Principalmente el paciente viene, tenía una historia de amigdalitis, ahora tiene otitis interna, os digo otitis media, 1 o 2 semanas después, por eso. Yo les voy a enseñar a ustedes cómo identificar cuando el problema está ahí, ¿verdad? Y luego tenemos la parte interna, el oído interno, que está por los conductos semicirculares y la cóclea. Bien. Los conductos semicirculares tienen que ver con el equilibrio y la cóclea tiene que ver con la integración de esa energía que era sonora, se convirtió en energía mecánica. Esa energía mecánica va a mover líquido dentro de la cóclea y ese líquido de la cóclea esos movimientos van a despolarizar el órgano de corte, que es donde se ocurre la audición. No nos interesa mucho eso, para este one saber eso. Lo que nos interesa saber es que hay dos tipos de sordera. Está la sordera neurosensorial, está la de conducción, desde el punto de vista estructural. Y tenemos
la presbiacusia, que si tú estás viejo y estás expuesto a mucho sonido durante toda tu vida, puede ser que esa pérdida de la audición progresiva sea más temprana. Pero eventualmente la gente va a dejar de escuchar. Entonces, aquí tenemos. La de conducción son todas las que afectan todo el área de conducción. ¿Qué es el área de conducción? El área de conducción es desde aquí hasta el órgano de corte, hasta el nervio, básicamente. Bien. Y la sordera neurosensorial es el nervio. Ya nosotros vimos una patología que pueda sordera neurosensorial, por ejemplo, vimos los neurinomas del acústico, schwannomas, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cuál era la que era bilateral, el schwannoma? Neurofibromatosis tipo 2. Bien. Entonces aquí tenemos pérdida de la audición. Tenemos dos. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que la conducción aérea es normal, mayor, la conducción aérea es mayor que la conducción ósea. Bien, porque nosotros escuchamos por vía aérea. Ahora, si usted se pega algo en la cabeza, también usted lo va a escuchar. De hecho, hay audífonos así, tú no te lo tienes que poner en el oído, tú te lo pones en el cráneo ya. Pero bueno, eso es lo que ocurre. La conducción aérea es mayor que la ósea. Con eso nosotros hacemos con el test de Rinner y el test de Weber. Bien, ¿cómo nos damos cuenta con eso? Daryl, yo me confundí en la universidad con eso. ¿Cuál es de Weber, cuál es de Rinner? Miren, Weber usted lo voltea y se convierte en una M. Entonces, si se convierte una M en M de medio, de middle, pues, lo que sea. El de Weber es el que usted pone el diapasón en el medio de la cabeza. Y el de Rinner es el que usted lo pone en la región temporal. Bien, así no se le olvida. Entonces, ¿qué tenemos con esas dos pruebas? La de Weber. La de Weber, como nosotros estamos poniendo, vamos a poner W para que no se confunda. Como nosotros estamos poniendo una estructura vibrando directamente en la cabeza del paciente, lo que vamos a evaluar va a ser la conducción ósea nada más. Por lo tanto, si yo tengo derecho, izquierdo, y la gente tú le preguntas cuando le está haciendo la prueba de Weber que escucha más en el oído derecho, quiere decir que tiene mayor conducción ósea en el oído derecho, lo que es anormal. O sea que la prueba de Weber se lateraliza para el oído enfermo. Enfermo. Sí, porque lo normal es que la conducción aérea, que la gente escuche más de forma aérea sin que el diapasón esté pegado en la cabeza. Pero si hay una gente con el test de Weber, tú lo único que estás evaluando es la conducción ósea. Y el oído que tiene la conducción ósea aumentada es porque la conducción aérea está disminuida. Okay. ¿Entienden eso? ¿Eh? Sí. Ok. Y el test de Rinner va a estar anormal. Anormal es que la conducción ósea va a ser mayor que la aérea. ¿Qué me refiero con eso? Tú primero agarras y pones el diapasón a vibrar y se lo pones en la cabeza. Cuando la gente deje de sentir la vibración, tú lo vas a mover y lo vas a despegar de la cabeza y se lo va a poner en el oído. Imagínense que yo tengo la conducción ósea, la gente sintiendo la vibración duró 10 segundos. Me dijo, ya no la siento la vibración. Y después de ahí entonces, yo se la paso a la aérea, lo despego del oído, se lo pongo, o sea, lo despego del cráneo y se lo pongo al lado del oído. ¿Ustedes recuerdan cómo se hace esa prueba? ¿Quieren un video? Como el video. Ok. Espera. Ellos no se lo van a enseñar tal cual, pero lo van a describir. O quizá le enseñen un video, pero claro, esos son temas que no son como tan de que, como para yo entrar, como son vainas como sus especialidades. A mí me cura que en medicina las especialidades que son como muy élite, o como que hay poca gente, como esa gente no joden con eso. Sin embargo, otra gente como los ginecólogos, que es una especialidad como más, quieren cogerse un cuarto de la medicina. No sé si usted entiende lo que digo. Sí. Como que, hey, mira, esto es más importante que el ojo.
Pero los ojos lo tenemos todos los humanos y la vagina nada más las mujeres, sí, pero un cuarto de la medicina es esta vaina. Vamos a ver. Ok, vamos a ver igual. Eso es una mierda, eso no puso a vibrar, ella está enseñando, eso no sonó. Normalmente cuando usted le da debe hacer un sonido. ¿Usted ha utilizado el diapasón alguna vez? Yo no, pero yo sé más o menos cómo es. O sea, esa doña no, está haciendo, no hizo nada y no lo puso a funcionar, pero nada. Uno escucha como si fueran como ondas, así, como... Sí, exacto. Aparte de que lo agarró no lo agarró por el mango, lo agarró por el cuerpo. No va a vibrar, con razón. Pero ustedes entienden, ¿verdad? Tienen que agarrarlo por el mango y darle. Ella lo hizo mal, no le dio bien y lo agarró por el cuerpo. Se pone ahí atrás, ¿verdad? Cuando el paciente te dice ya no siento la vibración, tú lo pasas para aquí adelante. Bien. Y si el paciente te dice que sigue oyendo, es lógico que si tú se lo tienes en el óseo y dejó de escuchar los 10 segundos, y si tú lo pasas para acá adelante en la aérea y el paciente sigue escuchando, bueno, 15 segundos. Eso es normal, que el aéreo sea mayor que óseo. ¿Se fijaron? Sí, eso quiere decir que... Está bueno, quiere decir eso. Ahora, si viene y te dice esto, el óseo tiene 10, y cuando tú lo pasas para acá en el aéreo, el paciente no escucha nada. O también tú puedes hacerlo por comparación. Tú primero mire el óseo, le da al diapasón óseo 10 y después le da de nuevo, ¡pam! Y escucha nada más el aéreo. Y viene entonces el aéreo y te dura nada más 8. De dos formas tú puedes hacerlo. Lo puedes hacer separado o lo puedes hacer uno después del otro. Pero ustedes entienden que si el aéreo es menor que el óseo, cuando yo pase del óseo al aéreo, entonces va a estar cero. No se va a escuchar nada, el paciente no va a escuchar nada. O también yo puedo hacer el óseo solo y después dar de nuevo al diapasón y te va a dar un número menor. ¿Entendieron eso? Sí. Ok. Entonces, el test de Riner lo que hace es que, si por ejemplo ya me dijo lo siguiente, el test de Weber me dijo, chequen, el test de Weber me dijo, mira, se lateralizó para el oído derecho. En el oído derecho yo le hago el test de Riner y comparo aéreo con óseo. Si me da anormal, o sea, si el óseo es mayor que el aéreo, tiene una sordera en el oído derecho de conducción. ¿Entienden? ¿Cómo es? El Weber te dice el oído y el Riner te dice el tipo de sordera. Ok. Primero el Weber se lateralizó al derecho, el derecho está malo. Le hago el test de Riner y el óseo se lo pongo 15 segundos. Lo paro de nuevo el diapasón, le hago el aéreo. El aéreo ahora me dio 10. Eso está normal, porque recuerden que el aéreo debe ser mayor. Si está normal, me dice que es una sordera en el ojo derecho de conducción. Debe haber un componente desde donde le enseñé hasta el nervio alterado. Debe tener una otitis, quizás tenga una esclerosis, quizás puede tener una osteomielitis ahí porque hay hueso, puede tener lo que sea, pero hay algo ahí que está interfiriendo, los huesos que estén malos, o sea, hay algún problema. Los huesos, o sea, los huesecillos, el yunque, el estribo, y ¿cómo es que se llama el otro? El yunque, el estribo y el martillo, eso. Bien. Pero si está normal, ¿verdad? Si viene y la hacen, y viene el paciente, y óseo 10, y viene aéreo 15, el test de Riner está normal. Y si está normal, entonces eso es una sordera derecha neurosensorial. Bien. ¿Se fijaron qué fácil el test de Riner y Weber? No hay que saber qué hace cada uno, cuál es el que está en medio. Y si no sabemos el medio, ya de una vez no sabemos el lateral. Weber. Lo pone al revés una M, medio. Se lateraliza el oído enfermo. Ese te dice cuál es el que está malo. Y el de Riner te dice, ¿es de conducción o neurosensorial? ¿Entienden? Aquí tenemos dos tipos de sordera también, ¿verdad? Esta es la presbiacusia y esta es la que está asociada a personas que se encuentran en lugares con mucho ruido.
¿cuáles son los lugares que se encuentran mucho ruido? A mí no me salió eso una sola vez en una pregunta, y fue en un paciente con 50 y pico de años que trabajaba en una vaina de esa milicia gringa, era en el Army, en el Navy, una vaina de esa. Y que durante que él trabajaba en la vaina de municiones y que escuchaba muchas explosiones. Entonces, las explosiones, desde el punto de vista de sonido, creo que son sonidos de baja frecuencia. Los sonidos de baja frecuencia producen daño, así como por ejemplo el bajo. Ustedes han ido a un lugar con mucho bajo, que llega a un momento que el bajo está tan alto que el oído tuyo no escucha nada. Claro, la gente con la música en los carros. O cuando tú vas a una discoteca, que la música está tan alta que tú no escuchas. Entonces eso. Pero lo que pasa ahí es que hay un reflejo para evitar eso. En los lugares así que tienen ese tipo de sonido, lo que hace es que la membrana timpánica se relaja para que las vibraciones no lleguen y por eso uno deja de escuchar. Colesteatoma, eso va en el colesterol, y eso no lo preguntan mucho, pero bueno, ustedes ya pueden tener eso ahí. Y esto es una parte para que ustedes aprendan a identificar las lesiones en el cerebro. Fíjense que nosotros vimos los tumores, ¿verdad? La mayoría de los tumores en el cerebro, desde el punto de vista clínico, no son tumores primarios. Ahora, para el STEP, sí, ustedes se fijaron que no vimos tumores primarios, ¿verdad? Y que nosotros vimos ahí que el glioblastoma multiforme, que parecía como una mariposa que estaba en la parte central, ¿se acuerdan? Está la sustancia gris. El meningioma que estaba en la meninge era periférico, pero todos son una lesión. Ustedes se fijaron que toditos estaban en lugares diferentes y eran una sola lesión. Tenemos el oligodendroglioma, que estaba frontal y que se calcificaba. Tenemos los adenomas de eso que está ahí, ¿verdad? Tenemos los primary nervous system linfoma, que es periférico. Este es otro tipo de cosas, de masas, que la vamos a ver cómo estamos viendo hémato, pero hay un linfoma que la gente lo tiene y es un tumor cerebral y un linfoma. ¿Cómo llegó eso ahí? Qué bacano, ¿verdad? Un vaso sanguíneo. Y los abscesos, que ustedes van a tener una masa, pero por afuera van a tener edema. O sea, van a tener una masa y por afuera van a tener como líquido que se va a ver un poquito más claro. Hemangioblastoma, que lo vimos cuando estábamos viendo con Hiperlin 2, que el hemangioblastoma puede producir eritropoyetina, al igual que el cáncer renal, que es otro de von Hiperlin 2, y el schwannoma, el ángulo cerebropontino, todo eso lo vimos. Ahora vamos a ver las lesiones múltiples. Metástasis, normalmente van a tener la unión blanca con gris, y van a tener edema. Bien, tosoplasmosis, van a tener un ring, neurocisticercosis, que vamos a ver, como el nombre lo dice, quistes, ¿verdad? Con calcificaciones. Y ring enhancing, pero fíjense que la tosoplasmosis no es un quiste. Las lesiones se parecen, ambas se parecen, pero esta va a tener quiste. Esa es lo que es neurocisticercosis, ¿verdad? Que tiene que ver con tenia y esa vaina. Tenia. A los gringos le puede dar esa enfermedad, pero eso tiene que ser en un lugar muy, muy campo, porque ustedes recuerdan que eso es consumir carne de vaca o de cerdo, dependiendo del tipo de tenia, ¿verdad? Saginata, solium, whatever. Pero ustedes saben que los gringos comen mucha carne de vaca y también hacen barbecue con carne de cerdo. Entonces, por eso. Pero tiene que ser un lugar, ya ustedes saben, muy de que redneck, un campo, una vaina así, nada de la civilización. Y esclerosis múltiple, que vimos las inflamaciones, ¿se acuerdan? Como vimos la inflamación en la resonancia de la esclerosis múltiple. Sí. Ustedes fijaron que había lesiones adelante, atrás, en todos lados, eran evidentes. Entonces, es importante eso, saber, porque le van a enseñar imágenes y ustedes van a ver lesiones, usted la cuenta. ¿Cómo que se ven los quistes? O sea, ¿qué color? O los quistes, mira, eso no hay que inventar. Para no confundir, porque ¿Sí? me confundo con la esclerosis, que tiene como diferentes bolitas. Tú a ver, pero son cambios de densidad. Mira.
Oh, Los quistes adentro que tienen el aire, básicamente, no tienen contenido. ya. Claro, hay que ver el tipo de imagen, ¿verdad? Porque en esta se ven así. Pero fíjate que el centro adentro está como vacío, en la mayoría. Esto es un absceso. Pues, bueno, un quiste grandísimo. Y eso es una larva ahí, pero para mí eso parecería un absceso, ¿verdad? Por lo grande. Parece así. Pero, pues, ¿verdad? Pero eso. Entonces, y ya, entonces esto sería fármaco. Y ahí ustedes leen eso. Hacen preguntas. Y eso. Entonces, miren lo que vamos a hacer. A la clase de mañana vamos a hablar un poquito de fármaco, esto aquí, y vamos a hacer preguntas. Porque el día de hoy ya no vamos a hacer preguntas. Aquí fármaco de neuro es una vaina. Fíjense todos los fármacos que hay. Pero ustedes lo checan en Forsyth para que ustedes vean. Miren, lo de Parkinson, 100% tienen que saber eso, te lo van a preguntar. Principalmente, no solamente por la relación con Parkinson, sino por las otras enfermedades que pueden causar Parkinsonismo. Entonces, después de ahí, bueno, esto no es tan importante. Esto, Alzheimer, insomnia y dolor de cabeza, los fármacos que se utilizan en todito. Y los efectos adversos y todas esas cosas. Esto es uno de los que me dio más problemas a mí, los fármacos de epilepsia, pero yo les voy a enseñar cómo estudiar, bien, para que no se, ese cuadro no los intimide. O sea, de leer todos esos fármacos ahí, y de todas esas rayitas y toda esa vaina, hay una forma, vaina de uno de eso. También hay que aprenderse las benzodiazepinas, atendiendo a la duración, porque si tú quieres dormirte de una vez, tú te bebes una de estas, pero si tú quieres una larga duración, para mantenerte durmiendo 3 días, te bebes una de estas. Muy importante eso, ¿sabes? La duración. Porque le van a preguntar, ¿qué esta benzodiazepina? ¿De qué duración? Es tal parte. Te van a poner esta de aquí, esta 3 y esta de ahí. Te van a preguntar cuál es de corta duración de esas 5 que están ahí. Y tú tienes que saber qué es esto. Pero hay una forma, con las letras del abecedario. Bien, entonces nada. Y está la parte de anestesia aquí. O sea que podemos ver eso. Ahí, básicamente. Digo, no es tanta. Ustedes se miran eso y mañana hacemos preguntas. ¿Está bien? A ver. Yo pensaba, ¿Tú pensabas? cuando estábamos con Franz, creo, él dijo como que ya no iba a incluir tratamiento en el first one. En En el step 1. en este one, sí. Ah, no, yo no sé eso. Yo sí sé que los fármacos se los van a preguntar. O sea, no va a incluir tratamiento, no va a incluir fármaco, porque en el step 1 no preguntan tratamiento. Y que mira, ¿cuál es el tratamiento? No, te dicen, mira, estoy usando tal fármaco. ¿Cuál es el efecto adverso? Ok. En pocas patologías preguntan el tratamiento. Por ejemplo, las intoxicaciones preguntan el tratamiento y en, qué sé yo, el feocromocitoma y así, pero no preguntan mucho el tratamiento. Recuerden que esto es un examen para gente que está en el 8º semestre ahí, que está saliendo de ciencia básica. No ha cogido, no ha dado ni neuro, no ha dado ni, o sea, toda la ciencia todavía no ha dado, es una introducción a toda esa vaina, no hay que tener esa competencia en realidad. Bien. Entonces no se preocupe. Por eso yo digo, por fármaco, lo último que usted tiene que aprender es para qué se usa. Aunque el nombre, ¿verdad? Normalmente la familia de los fármacos te dicen para qué se usa, porque esta familia, ¿cómo se llama? Los fármacos antiepilépticos. Entonces no tienen que aprendérselo, el nombre te lo va a decir. Entonces nada. Nos vemos mañana y hacemos la pregunta más de todo y de fármaco también. O sea que sale una cuanta de fármaco. Esto aquí vamos a buscar la forma de, se lo explicamos y después hacemos preguntas. Entonces nada, hacemos el resto de él. Pero recuerden que aunque yo le explique esto un día, eso no sustituye que usted tenga que ponerse ahí, que con los ojos cerrados, cuando yo le pregunte cuáles son los dos antiepilépticos que se utilizan en la crisis de ausencia, que de una vez usted diga tusiluxamida, ese sí, ese yo sé, pero el ácido valproico se le puede olvidar, porque mucha gente se aprende ese solo y después las opciones no sale ese. ¿Entienden? Sí. Okay. Tienen que aprenderse primera línea y segunda línea, pero mañana le damos eso. Entonces nada, pasemos el resto de la noche. Acuérdenme en media hora subir el video, porque que dura como media hora convirtiéndose. Digo, no son media hora, yo nunca me he fijado, pero dura un rato. Entonces para subirlo hoy de una vez. Ok. Nada, bye. Pasemos el resto de la noche. Bye. Bye.